en Colombia, donde la polémica generada por las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en el marco del Foro Económico Mundial no han cesado. El mandatario aseguró que de no firmarse la paz con las FARC, el grupo guerrillero está listo para una guerra urbana. Esto fue lo que dijo. Es que si el plebiscito se niega, vamos a poder negociar un acuerdo mejor. No se equivoquen. Si el plebiscito no se aprueba, volvemos a la guerra. Tenemos información amplísima, que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es mucho más demoledora que la guerra rural. 4 días después de que el presidente Santos hiciera estas afirmaciones en el marco del Foro Económico Mundial para América Latina, que tuvo lugar en Medellín, siguen surgiendo reacciones. Para algunos sectores políticos, las declaraciones constituyen un chantaje del presidente a los colombianos, mientras que otros opinan que se armó una tremenda tormenta en un vaso de agua. Pero no me parece que esa es la forma de invitar a votar a favor de la paz, ¿sí? Eso va en la misma lógica de lo que ha hecho el Centro Democrático, que es querer influirnos con el miedo, ¿no? Aquí hay que salir a votar con alegría por la paz y por unos buenos resultados. Esa es la Colombia que queremos. Eso no se le ocurre sino a las FARC. Recuerden al mono Jojoy, estando los soldados secuestrados, que les dijo, nos veremos en las ciudades. Pues yo creo que es claro que si no se firma la paz, continúa la guerra. Lo que creo que no hay que hacer es buscar apoyo a la paz, generando, digamos, preocupación de lo que pasaría si no se firma la paz, sino más bien que le digamos a los colombianos la oportunidad que tenemos de firmar la paz, los beneficios que traería esa paz y que generemos esperanza alrededor de esa, digamos, de esa idea de construir la paz. Yo creo que ese es el camino para promover apoyo a la paz. Un líder político tiene que inspirar y dar esperanza. Yo le pediría al presidente que frente a lo que tiene que ser el liderazgo para que los colombianos salgamos a decirle sí a los acuerdos de paz, hagamos frases esperanzadoras. Me parece que pues, no es conveniente en este momento generar ese ambiente de zozobra a puertas de la firma del acuerdo de paz cuando todos estamos apostándole a la paz. Yo creo que se ha creado una tormenta en un vaso de agua. Al presidente lo sacaron fuera de contexto con la pregunta que se le hizo, pero además para tranquilidad de los colombianos. Primero se va a hacer la paz, no va a llegar la guerra a las ciudades y hoy pues las FARC tampoco tienen la capacidad para tomárselas. Luego yo creo que los colombianos deben estar tranquilos. El presidente nos amenazó, dijo que si no firmábamos eso nos iban a asesinar en una guerra urbana y es lo que hemos sentido varios colombianos. Aquí no hay una negociación sino una extorsión, donde si no entregamos impunidad, representación política a los criminales de lesa humanidad, nos amenazan con seguirnos matando. Creo que las palabras del ministro no desmienten la realidad de que los colombianos estamos amenazados de muerte. Infinidad de reacciones de uno y otro sentido sobre unas declaraciones que no podían pasar desapercibidas. Declaraciones que llamaban la atención y que volvían a poner en el recuerdo de muchos colombianos y de los ciudadanos de América Latina imágenes sangrientas de atentados terroristas, de amenazas, de actuaciones violentas por parte de la guerrilla en ciudades. Incluso muchos recordaban no cualquier ciudad, sino incluso Bogotá. Por eso llamaba tanto la atención estas declaraciones en un foro tan destacado como el Foro Económico Mundial. Vamos a buscar una reacción aquí en la tarde de NTN. Nos acompaña Marta Lucía Ramírez. Ella es exministra de Defensa y también fue candidata presidencial de Colombia. Señora Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Señor Gustavo, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y saludo a toda su audiencia acá en NTN 24. Exministra, excandidata, ¿amenaza o declaraciones fuera de contexto? ¿Qué revuelo han creado estas declaraciones del presidente Santos? Pues yo creo que esta es una amenaza inédita. No habíamos oído jamás a un jefe de Estado amenazando al país con que lo que nos espera es más sufrimiento y más sangre y más terrorismo, porque supuestamente lo que hemos hecho durante los últimos 15 años es fortalecer a nuestro país, es reducir el riesgo de la amenaza terrorista. Lo que hicimos nosotros, y de eso sé yo porque fui ministra de la Defensa bajo el liderazgo de Álvaro Uribe, fue ahuyentar a las FARC de alrededor de las ciudades. Ellos tenían unos cinturones alrededor de las principales ciudades y lo que hicimos fue
fue hacerlos replegar hacia sus áreas de retaguardia, justamente para evitar los riesgos del terrorismo urbano. Hoy el presidente está ni más ni menos que amenazando al país, que si no se aprueban sus negociaciones en La Habana, que si no se ratifica mediante un plebiscito, vamos a ver otra vez terrorismo en las zonas urbanas. Es una amenaza totalmente inaceptable. Primero, porque estoy segura de que nuestra fuerza pública, nuestras fuerzas militares siguen haciendo su tarea, por más que haya señales ambiguas a veces de parte del gobierno. Y en segundo lugar, porque es que lo que sí vemos nosotros es que si el riesgo que tenemos al decir no eventualmente a estas negociaciones es que haya mucho más terrorismo, pues es mejor que se sepa, y que se sepa ya, y que el país sepa qué atenerse. Pero este país no puede aceptar una negociación donde no hay justicia, donde va a haber una participación de los responsables de crímenes de lesa humanidad en la política colombiana. No se puede ir a aceptar esa negociación bajo el temor y la amenaza de más terrorismo en las ciudades. El presidente hace muy mal en tratar de vender esta negociación de esta manera. ¿Qué demuestra su juicio que un presidente que está liderando un proceso de paz de esta envergadura recurra al miedo para justificar un proceso de paz? Además, recurrir a la guerra para justificar la paz, lo cual parece un contrasentido. Es cierto, es totalmente equívoco realmente, porque él nos dice que estamos más cerca de la paz que nunca y ahora nos dice que estamos más cerca del terrorismo urbano de lo que jamás estuvimos. A mí esto lo que me denota es una gran inseguridad presidencial, un gran nerviosismo. Fíjese que el jueves nos sorprende en una reunión de empresarios internacionales, cuando lo que hace un estadista es tratar de mostrar todas las cosas buenas del país, persuadir a los inversionistas de que vengan a invertir en Colombia. Es lo que hace es pararse en este escenario a decirles que Colombia está a puertas de sufrir el terrorismo urbano. Esto muestra nerviosismo, esto muestra la incertidumbre del presidente sobre cómo le va a ir con el plebiscito que tiene pensado convocar seguramente para el mes de septiembre. Y hoy le hemos oído otra declaración parecida, decirle a los colombianos que si no hay plebiscito, entonces eso va a significar un aumento todavía mayor de los impuestos. Imagínese usted, un país como Colombia, que hoy lamentablemente tiene una de las tasas impositivas más altas de la región, si no la más alta, mucho más alta que muchos países europeos, es el impuesto a la renta que pagan nuestras empresas. Y hoy el presidente entonces dice que si no hay plebiscito vamos a tener que pagar más impuestos. La verdad, yo creería que si durante estos 7 años se hubiera aplicado en la tarea de fortalecer todavía más la acción del Estado contra el terrorismo, contra el narcotráfico, de fortalecer la justicia para garantizar que no haya impunidad por parte de estos terroristas y delincuentes, hoy oiríamos a un presidente en un tono distinto, con la capacidad de persuadir al país, de entusiasmarlo, de convencerlo de que de verdad estamos cerca de la paz. Pero como la tarea que no se hizo sigue pendiente, la justicia sigue débil, no se fortaleció suficientemente la acción del Estado. En el narcotráfico lamentablemente hemos tenido un error terrible, suspender la fumigación, y eso nos está pasando en la cuenta de cobro. Han aumentado el área sembrada de 80.000 hectáreas a 130.000 hectáreas sembradas en coca. Todo esto lo que nos muestra entonces es que no hacer las cosas a tiempo, después lamentablemente termina pasando en la cuenta de cobro, y ahí está ese nerviosismo presidencial. Una negociación que sabe que la mayoría de los colombianos quisiera, pero que la mayoría de los colombianos rechaza, porque no es clara, porque hay mucha oscuridad, porque hay muchas sombras en esta negociación. Déjeme, Marta Lucía Ramírez, hacer de abogado del diablo. Pongamos el caso de que el presidente conoce exactamente que sin paz va a haber un aumento de impuestos. ¿No sería deseable que recurriese a decir la verdad y darle la credibilidad de decir, es cierto, si no hay paz va a aumentar los impuestos, y que no dijese lo contrario para que luego no hubiese paz y entonces los tuviese que aumentar? ¿No le tendríamos que dar ese beneficio?
Mire, este es un tema muy complejo para debatirlo en este tiempo tan corto, pero le voy a decir lo siguiente. Intentémoslo. Colombia, desafortunadamente, durante estos últimos años ha visto un derroche enorme de una riqueza petrolera que nos llegó del cielo de un momento a otro y que no supimos canalizar, invertir, manejar con austeridad. De tal manera que la reforma tributaria de la cual está hablando el gobierno es una reforma necesaria, es una reforma pendiente, es una reforma que se ha debido hacer inclusive en la época de vacas gordas, era mucho más fácil hacerla en este momento y hoy no hay ninguna alternativa distinta. Hay que hacer esa reforma tributaria porque tenemos un déficit en la balanza de pagos, porque tenemos lamentablemente un déficit fiscal enorme, porque estamos supuestamente a puertas de terminar estas negociaciones que van a generar unos costos y una inversión y un gasto enorme para el Estado. Luego la reforma hay que hacerla de todas maneras y la explicación no está en que si hay plebiscito o no hay plebiscito, ni que si hay guerra o no hay guerra. Colombia lamentablemente ha tenido que convivir con este conflicto por tantos años y sabemos que esto nos ha generado unas erogaciones enormes del presupuesto público para sostener el costo del conflicto. Pero no es por cuenta del conflicto que habría eventualmente que aumentar los impuestos. Si se aumentan es porque se derrochó la plata de las regalías del petróleo, es porque lamentablemente la corrupción ha sido desbordada, sobre todo la que tiene que ver con toda esa cantidad de clientelismo y de manejo que se le da muchas veces a la clase política cercana al gobierno, dizque para tener gobernabilidad, y esa es la otra cuenta de cobro que está hoy por hoy el pueblo colombiano teniendo que asumir, la de las platas de la riqueza que no se supieron invertir a tiempo y que vamos a tener ahora que salir a sufragar con impuestos. Los colombianos sabemos que si hay paz, hay que invertirle a la paz. Cuanto haya que invertirle, estamos dispuestos a invertirle, pero hemos insistido muchos de nosotros en que acá la primera condición es que hay que tener una lucha sin tregua contra la corrupción, contra la burocracia ineficiente, contra el clientelismo, a favor de las maquinarias políticas amigas del gobierno. Colombia tiene que salir adelante, puede salir adelante, pero eso requiere austeridad, eso requiere eficiencia, eso requiere transparencia en el manejo de cada peso del presupuesto nacional. Para terminar, porque me parece un tema relevante, usted lo que está es desvinculando el aumento posible de impuestos con ese proceso de paz, como sí vincula el presidente Juan Manuel Santos, y hace un llamado a luchar contra la corrupción y a una reforma fiscal. Esa responsabilidad por extenderla en el tiempo y ser justos afecta a la presidencia de Juan Manuel Santos, pero también se remontaría a la presidencia del expresidente Álvaro Uribe. Es que claro, acá realmente una reforma tributaria, una reforma estructural es algo que sí se ha debido hacer hace tiempo. Lo que pasa es que veníamos de unos años de bonanza en donde quizás era menos urgente esa reforma, digamos desde el punto de vista teórico de las finanzas públicas era conveniente, pero no era urgente porque había un ingreso suficiente, un ingreso fiscal que permitía sufragar los gastos ordinarios del gobierno central y por supuesto los gastos del sector público. Ahora estamos entonces ante esta doble circunstancia. Primero, vamos a necesitar muchos más recursos de gasto para poder asumir todos los compromisos que se derivan de una negociación con las FARC y por otro lado, tenemos mucho menos ingresos porque ya no estamos en época de bonanza petrolera, porque se resintió la industria, porque el sector productivo colombiano está muy golpeado. Entonces tenemos urgencia de una reforma de mucha mayor envergadura con un gasto que va a estar creciendo sin duda durante los próximos 12, 14, 16 años, porque si se termina este conflicto y el gobierno tiene obviamente que cumplir todos los acuerdos derivados del mismo, esto va a comprometer por lo menos 4 administraciones de acá en adelante, 4 periodos presidenciales. Es Marta Lucía Ramírez, es exministra de Defensa de Colombia y excandidata presidencial. Gracias por habernos acompañado, por haber puesto un poco de luz en esta difícil situación por la que atraviesa Colombia y que cada día con estas declaraciones muestra nuevas sombras o nuevas luces en función del prisma con el que lo miramos. Gracias, muy buenas tardes. Gracias.